Buenos días a todos y muchas gracias por venir a ver a Eugenio. Así que yo seré breve porque lo interesante lo va a contar él. Doy por hecho que por lo menos un poquito la carrera de Eugenio sí que la conocéis. Eugenio estudió aquí hace ya la friolera de más de 30 años, 35 años o cosas así, o sea, una barbaridad de años. No, 25 años. Y desde entonces, con varios compañeros de la escuela, empezó a hacer sus primeros proyectos, ¿vale? Con David Acereto, que también está haciendo ahora muchísimas cosas, y con Miquel Alvariño, ¿vale? Con los que ha trabajado pues hasta hace realmente poco. No sé qué películas de las suyas habréis visto, si la primera de Birthday o posteriormente Agnosia o la última que hizo que fue Gran Piano, y desde entonces ha tenido un gran tiempo en el que ha estado centrado en multitud de proyectos, y el último de los cuales es del que nos va a hablar hoy, que es García, que le ha llevado más de 2 años a él, ¿vale? Al equipo 5 años. ¿De acuerdo? Lo digo para que entendáis un poco que la vida profesional, los tiempos no son tan rápidos a veces como queremos, ¿vale? Y él os va a contar muchas cosas de lo que cree que debéis valorar a la hora de entrar en la industria del cine o de trabajar en el cine, ¿vale? Y de cómo le ha ido a él, ¿vale? Así que nada, no os entretengo más, dejo a Eugenio, que ha tenido el honor, bueno, el honor lo tenemos nosotros, el placer de venir aquí, y le damos las gracias de pues, venir a contarnos un poco todo lo que él sabe, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Eugenio. Muchas gracias, majos. Gracias, Fernando. A ver, yo me he preparado una cosa que en el fondo es como, os voy a usar como guinea pigs para un futuro proyecto de libro sobre dirección que haré cuando tenga 70 años, pero yo quería hablar sobre todo del proceso de dirección, lo que es la disciplina de dirigir, porque me parece que es una cosa que es importante, sobre todo ahora que estáis empezando. La última vez que estuve aquí hablé mucho de la diferencia entre necesidad de expresarse y profesión, como que eran dos grandes bloques en los que uno se podía inscribir. Y porque la expresión evidentemente tiene que ver con el impacto que tiene tu vida y lo que lees y lo que ves y lo que escribes. Y luego la profesión es donde se tiene que entrar pues para ganarte la vida, que depende de cuál es vuestra meta, ¿no? Yo en mi caso vengo hoy a hablar de la materialización de una cosa que ha sido desde pequeño una identificación en mí, que no sé de dónde me venía, llamémoslo vocacional, que era dirigir. Y me voy a poner un poco pesado, e incluso va a haber alguna cosa que diga que sea incendiaria, pero joder, tengo 45 años y tengo que aprovechar. Entonces he preparado una mini ponencia, entonces voy a intentar ir a hipertexto porque sí, me gustaría hablar de García, pero al fin y al cabo García va a haber mucha información, hay entrevistas, va a haber un making of de 1 hora que va a emitir HBO Max y va a ser esta semana probablemente la siguiente. Pero sí que me gustaría diferenciar lo que es dirigir una película, o lo que se entiende por firmar una película como director, y lo que es la disciplina de dirigir, porque he llegado a conclusiones bastante extremas y potencialmente incendiarias, como he dicho antes, y me gustaría compartirlo con vosotros. Dicho esto, asumo que los que estáis aquí hay una mayoría o un grupo importante de gente que aspira a dirigir como disciplina, y que tiene, pues como yo, ha descubierto el mundo del cine, primero como espectador. Esto lo dice siempre James Cameron y Spielberg y todos estos grandes, dicen, todos los que hemos acabado queriendo hacer películas hemos sido espectadores. Eso es lo que hay un momento en el que ya no puedes más y tienes tantas preguntas sobre cómo puñetas se hace eso que pues empiezas a leer los libros que tengas acceso, o, como es el caso, venir a una escuela de cine. Así fue. Yo vine aquí con 18 años recién cumplidos, en el 1995. No puedo... O sea, asumo que había gente que no había nacido. Pero bueno, lo llevo bien. No, eso no es un problema. Bueno, voy a saltar con esto, voy a ir un poquito de hipertexto y a ver qué os parece, ¿vale? Sobre lo que hace exactamente un director de cine, que os parece una obviedad, vamos a seguir a lo práctico. ¿Qué implica en 2020 firmar una película o una serie como director? A ver, yo como espectador ahora me he dado cuenta de que en los últimos 10-15 años estoy viendo más propuestas que provienen de una necesidad de expresar una historia. Para que me entendáis. Dirigir como disciplina no pasa necesariamente porque el director escriba el guión, como bien sabéis.
y desde el principio de los tiempos, si era un estudio americano en los años 40, 50, 60, estaba preacordado qué actores iban a ser. Esto ha cambiado 17.000 veces, hay miles de modelos y yo lo que quiero es ser práctico para compartir cuál ha sido mi experiencia, lo que era mi ambición y cómo encajo en una industria que a veces pues, que tiene parámetros completamente ajenos a mi forma de verlo y otros en cambio que riman más y que también tienen que ver con momentos concretos. Por eso quiero hablar de 2020. He puesto 2020, pero quería poner 2022. Un error, no, perdonadme. Entonces, yo lo que estoy viendo, como decía antes, en los últimos años es que veo más series que se aprueban desde la escritura. Es decir, lo de la figura del showrunner, lo habréis visto en las series, no se para de hablar, es una palabra que en España al menos no se maneja desde hace mucho tiempo. Sí que es cierto, se dice que en cine el autor es el director, pese a que haya un autor que es el quien ha escrito el guión, y que en televisión, en lo que son las series que todo el mundo adora, digamos que el director está más al servicio de los showrunners, que son normalmente los guionistas de la serie, los creadores. Con esto lo que quiero decir es que yo voy a hablar más estrictamente de lo que es dirigir. O sea, no voy a profundizar mucho en qué pasaría si yo decidiera contarle al mundo algo que me pasó de pequeño y en vez de hacer stand-up comedy o hacer un monólogo de teatro o escribir una novela, decidiera contarlo en forma de una peli. Eso no quiere decir que porque yo quiera contar eso sepa cómo contarlo. La diferencia entre el qué y el cómo. Insisto, de eso voy a estar dando la vara todo el día. Voy a centrarme en qué es dirigir y el espacio que se puede abordar de expresión artística y artesanal. Para mí, si veo un cuadro de Velázquez, para que me entendáis, por hacer un símil con el cine y lo que hace un director, lo último que se me pasaría al valorar una obra de Velázquez es decir, bueno, yo es que precisamente soy republicano y no soporto ver a cortesanos de un monarca subidos a caballo con un trabuco en la mano. Y dices, perdona, estamos hablando de un cuadro de Velázquez. No está, era un tío que había hecho un encargo y Velázquez ha trascendido por su técnica, su capacidad, su ojo, su sensibilidad, su escrutinio y esa disciplina artística que es la pintura. O sea, que es un arte mayor. Entonces, hablar del qué, pues quizá tendréis que esperarte al siglo XIX para ver a gente que sí que ha empezado a colar más cosas, o XVIII, XIX, pues Goya es verdad que ya empieza a tener como más comentarios ahí, subtexto y tal, pero que cada cosa es cada cosa. Por Mozart, digo, es una persona que le encargaban obras, o sea, y su talento y su capacidad para seducir y crear cosas espectaculares como director, ¿no? Como la dirección de cine te permite abrir un campo que no es retransmitir o realizar, una palabra que se oye mucho, un realizador, digo, no se trata, o sea, si para mí dirigir cine fuese coger el texto, a ver qué toca hoy, y decir, vale, pues vamos a hacer un plano máster, un plano contra plano, ya veremos en montaje, no me dedicaría a esto. Y finalmente he puesto a Richard Donner, porque Richard Donner es un señor que murió hace poco, pero que en su haber tiene películas tan dispares, temáticamente, por hablar del qué en vez del cómo, como Superman, del 78, La Profecía, que es una película de terror con Gregory Peck, acojonante, Los Goonies, 4 películas de arma letal, Los fantasmas atacan al jefe, creo que se llama en España, con Bill Murray, una comedia demencial que adapta ni más ni menos que Cuento de Navidad de Charles Dickens. Es decir, creo que vais pillando por dónde voy. Dickens es adaptable. Mozart lo que hizo con los temas es hacer su cosa. Hacer tu cosa, inscrito en el assignment, que es de lo que te han pedido, no os podéis imaginar lo que se puede hacer. Y insisto, es que voy a estar hablando de esto todo el rato, no puedo más. Primer disclaimer, que quede claro. Dirigir bien no implica hacer una buena película. Esto es muy importante. O sea, para mí dirigir bien es que el cometido profesional de que te han dejado hacer una cosa que nunca puede distar de lo que estaba en papel, aunque tú hayas explorado, aunque hayas añadido, aunque hayas remodulado, hablaremos de todos esos términos, nunca deje de ser, cuando se vea el resultado, algo que al compararlo en lo que era el pacto tácito, que es el guión, para el director, el pretexto, lo que precede al texto real, volveremos a eso, eso es parte de la industria. O sea, tú un director, por muy autor que sea, es que la película al final, en su propuesta, sea la que se haya decidido hacer, esté bien hecha, que sea coherente, que no sea disonante, que se sostenga en sí misma, que fluya, que a niveles súper prácticos, casi tecnológicos, casi de construir un coche que funcione. Es decir, un coche te puede gustar más o menos, pero tiene que llevarte de un punto a otro, no se puede calar, tiene que ser... Si tú puedes ser un genio, todo lo que tú quieras, pero si tu película no llega al público, no funciona, no te hace sentir lo que tiene que sentir, donde se supone que tiene que pasar, es que no está bien hecha.
¿vale? Al margen de que lo que se está intentando defender sea mejor o peor, o tenga más ambición o menos artística, ¿vale? La autoría desde la perspectiva del director. Bueno, mi pasión. Yo al principio pensaba que me gustaban las pelis de pequeños y luego, por pedante que suene, descubrí con la edad que lo que me gustaba era el cine. Y la diferencia entre pelis y cine también lo vamos a hablar hoy. En la música pueden ser muchas cosas. Si tuviese El pájaro de fuego de Stravinsky dices, oh, qué barbaridad es esto, ¿no? Y eso es música pura, no hay letras, la estructura no se parece en nada a la súper encorsetada estructura de lo que te esperas de una canción, que siempre es la misma, siempre es la misma, siempre es la misma. Los acordes se pueden repetir 800.000 veces los mismos acordes y el público parece que está encantado, no tiene ningún problema con eso. Fantástico. Como músico tengo mucho que decir al respecto. Pero lo que quiero decir es que el abordaje del director, o sea, no es que no haya dos directores iguales, es que un mismo director podría hacer 17 películas distintas con él sin cambiar una coma. Así que sigamos con esto. El valor del cómo contra el qué. Bueno, creo que ahí entramos, es el resumen de lo que estoy diciendo. Para mí el cine, concretamente la disciplina del director, es cómo contar una historia, no la historia. Mi trabajo no es valorar que esa historia sea mejor o peor. ¿Existen guiones mejores que otros? Sí. ¿Más interesantes que otros? Sí. ¿Más ambiciosos que otros? Sí. ¿Más insultantes, más baratos, más zafios, más vulgares que otros? Por supuesto. Pero pilles lo que pilles, hay un momento como director que puedes identificar algo que puede ser el punto de partida de todo tu trabajo y que haga que valga la pena llegar hasta el final. Siempre he dicho que cuando mejores un guión, no es que sea más fácil el trabajo del director, es que es más aburrido. Hay menos que hacer, hay menos que reconsiderar, parece que va solo y a mí personalmente me da un poco más de pereza. No estoy justificando que mis pelis tengan guiones que no son tan buenos como deberían, pero sí que es verdad que siempre que te enfrentas a un guión dices, pero ¿qué cojones han hecho aquí? Dices, no sé, pero no podemos cambiar. Entonces te quedas así pensando, digo, bueno, tengo que encontrar la forma de lidiar con esto y hacerlo en mis propios términos y que cuando lo vea no me quiera cortar las venas. Eso, por ejemplo, a mí es una motivación, llamadme pervertido, pero me flipa, o sea, me alucina. Es una de las cosas que más me gusta, hasta el punto de que veo el resultado y digo, pues si estaba en el guión, digo, ¿verdad? No cambió nada, ¿no? Y digo yo, fantástico. O sea, eso es una satisfacción difícil de explicar. Es una cosa que me gusta mucho del trabajo artesanal del director. Por lo del qué y el cómo, voy a hablar. ¿Habéis visto El Resplandor de Stanley Kubrick, película de terror? La mayoría la habéis visto, ¿no? Os voy a decir una cosa. Un guión que dice que una familia, padre, madre y un niñito, viajan en coche hasta un hotel en medio de la nada que está a punto de entrar en temporada baja porque va a haber una gran nevada, ¿vale? Y resulta que cuando llegan allí, lo primero que le dicen al padre cuando se entrevista por el trabajo, dice, no, yo voy a aprovechar, voy a pasar tiempo con mi familia y voy a aprovechar para escribir, nunca tengo tiempo y creo que esta va a ser una gran oportunidad, estoy muy contento de estar aquí y tal. Y le dicen en el minuto 20, bueno, creo que deberíamos decírselo, la persona que hizo su trabajo antes de que usted viniera, se le fue la pinza, mató a su mujer y a sus hijas. Entonces, y dice Jack Nicholson con una cara de loco, dice, bueno, no se preocupe que eso no me va a pasar a mí. Dice, el resto de la peli le pasa exactamente eso. Si yo solo leo un guión, una familia normal va a un hotel en medio de la nada, que es inquietante ya de por sí, en el que ha pasado algo terrible, y de repente conforme se quedan ahí solos en ese espacio ominoso, demencial, el niño tiene visiones y el padre empieza a volverse loco. De verdad, digo, ¿en serio? O sea, no sabía dónde meterme. Veo El Resplandor de Kubrick y veo una de las máximas expresiones de lo que el cine puede ser y de lo que no se puede hacer en otros formatos, en otras disciplinas. Para mí eso es el sueño, de decir, o sea, Kubrick, probablemente cineasta y director, las dos cosas. Es que ve algo en este material por lo que sea, y no me quiero meter con Stephen King, no me meto con la novela, estoy hablando de la adaptación de la novela. Y hace El Resplandor. Pues para mí eso es como, podría estar hablando horas de, joder, o sea, no es que haya esperanza, es que el dirigir es un mundo gigantesco. Y es, bueno, claramente, como podéis comprobar, mi pasión. Kubrick y los momentos. ¿Qué es una peli? Normalmente cuando alguien le cuenta una peli a alguien, y esto ha sido así, soy un niño, nací en finales de los 70, los 80, alguien, ay, pues he visto, pues te contaban Tiburón. No, vale, ¿qué tal? De un pueblo que viene de vacaciones, y aparece un cadáver, pero el alcalde no quiere cerrar las playas, y entonces el tío que lleva el guardacostas se enfrenta a él y al final se junta con otros dos y van a no te cuentan esto. Kubrick dice que lo que la gente recuerda del cine, lo que hace que el cine sea poderoso es que en el fondo de una peli con el paso del tiempo recuerdas con suerte 3 momentos. Y que esos momentos están casi ineludiblemente ligados a la iconicidad visual, porque el cine, ante todo, es visual. El guión como pretexto, lo que precede al auténtico texto.
En una ópera, digamos, cuando Wagner hace, no sé, El Anillo de los Nibelungos, el texto es El Anillo de los Nibelungos. Para mí, si fue como compositor, que vas a hacer una ópera gigantesca, el texto en el que se va a basar la historia, lo que le pasa a los personajes, lo que pasa en los 5 actos, es el pretexto. Es, por un lado, pretexto, la excusa para tú ponerte a hacer la música, y lo llamo pretexto porque es lo que precede al texto real, que es lo que tú vas a componer. En el caso de la música en el cine es lo que vas a hacer al materializarlo. Nunca olvidemos que un guión son palabras en un papel. No es un documento que en sí mismo encierre las claves del... No es una obra literaria. Un guión es algo que está esperando a ser diseccionado y explotado potencialmente en millones de direcciones distintas. Entonces vamos a hablar sobre esa relación de el texto como pretexto y que el texto real sea el siguiente paso. Movies, talkies, movies. Nosotros en castellano, cuando hablamos de movie, hablamos de una peli. Es coloquialmente, puede ser una serie. ¿He visto una peli? En castellano se hace semánticamente... se incide en el hecho del soporte, que las pelis van sobre un soporte que es una fina película que al moverse da efecto de movimiento. En inglés, movie, la palabra más común, nuestra peli, hace referencia a que son imágenes en movimiento, y es porque el cine era eso, imágenes en movimiento, era el cine mudo, ha sido así, hasta el punto que cuando se empezó a hablar en las películas, las empezaron a llamar talkies, porque son pelis en las que habla gente. O sea, imaginad, por el paso del tiempo se ha vuelto a movies, pero porque se ha presentado que en las pelis habla gente, pero no fue siempre así. Entonces, van por ahí los tiros. Uno de los ejercicios que os pido como aspirantes a dirigir o tal, es que de los directores que más os guste su trabajo, olvidaos de los diálogos, de la música, el sonido, todo. Ponedla en mute y verla y ver si se sostiene por sí misma. Es un ejercicio que yo sin duda en mi adolescencia, pues que era muy, ¿cómo decirlo? Esclarecía mucho la diferencia entre directores, como decía, que usan el cine como un modo de expresión artística y los que estaban pues simplemente relatando algo que si no le ponías el sonido no entendías nada de lo que estaba pasando, ¿vale? O sea, eso creo que es importante. Vale, dirigir antes de ponerse a escribir. Escribir la película en contra de escribir el guión. Yo siempre digo lo mismo, mi trabajo cuando cojo un guión ajeno, insisto, no quiero hablar de casos en los que he escrito yo mismo, pero esta va a ser la excepción. Imagínate que se me ocurre un argumento por una peli. Mi enemigo no es escribir el guión. Cuesta lo mismo de tiempo y de imaginación decir en la primera escena: interior, apartamento, Susana, noche. Dice, Susana se está preparando un té mientras ojea el feed de Twitter, cuando de repente aparece algo de Google Fotos que dice, tú hace un año, y aparece con un maromo y un niño pequeño. La tía se queda mirando, lanza el móvil para atrás, hace así, corta negro, título, creo que ya, ¿vale? Eso es como, no cuesta tanto, bueno, lo podría haber escrito ahora mismo. Otro ejemplo, exterior, espacio, anillo de Saturno. De repente lo que parece una luz, que es una estrella más, se empieza a moverse de forma extraña y una inquietante música nos hace pensar lo peor. Cuesta lo mismo decir las dos cosas. Las formas de rodar la primera escena y la segunda, hay 17.000 versiones. O sea, son puntos de partida maravillosos en los que empezar a decir, vale, quiero empezar con el té, quiero empezar en la habitación de fuera y ver la que pasa cruzando un marco, un plano doorway, quiero empezar con la ciudad y de repente paneo a la derecha con un comportamiento de cámara omnisciente, que es que me está contando la cámara, fíjate, está atardeciendo, es el final de una jornada, tal. Todo eso es donde empieza el show, es decir, de hacer así, hacer una sesión, encender la luz, coger un lápiz, estar leyendo un guión y que te entre la risa y decir, mira qué capullos han escrito esto, no han pensado en nada, me flipa eso, es mi pasión, me flipa averiguar qué cojones se puede hacer con ese material en todas sus versiones más dispares. Dirigir antes de preproducir el diseño. También vamos a hablar de eso, luego con ejemplos prácticos, que tiene que ver con no arrancar la preproducción de una película en la que ya se han incorporado los cabezas de equipo, el director de foto, el diseñador de producción o director artístico, el elenco, sin que tú hayas tenido un momento de intimidad para averiguar qué película quieres hacer. Como director, volviendo a lo que decía que iba a ser en lo que me quiero centrar, con un material ajeno que tú no has escrito. Se supone que tú tienes que tener tu momento de absorción y en la que
en la que empiezas a ver cuál es tu sitio y cómo vas a querer manifestar esa excusa. Insisto, para el guión tienes que verlo. Para hacer tu trabajo bien como director, tienes que tener una relación de amor-odio con el material, por mucho que te guste. Porque tienes que decir que... O sea, todo el rato tienes que estar recordando que no puedes dar por sentado que basta con contar eso. O sea, ¿vale? O sea, no puede ser eso. Es que no... El cine no está diseñado para solo hacer eso. O sea, aguanta mucho más. Montar antes de dirigir o dirigir antes de montar. Esto quiere decir que cuando te vayas a estar en el set, que tú tengas una construcción clara de cuánto quieres que dure la escena, cómo empieza, dónde acaba, dónde están los puntos de corte semánticos, que tienen que cuando tú veas que alguien se pone de pie y pasas a un plano general sientas algo, que esa pequeña pausa antes de que el actor diga algo funciona en sí misma en la escena, pero funciona en contraste con la escena anterior, la siguiente, o la segunda y tercera vez que vuelves a ese mismo espacio. Todo eso, si no has pensado en ello, te va a atacar, te va a morder en cualquier momento y bueno, y espero que no te pase en la sala de montaje. O sea que todo eso hay que pensarlo cuanto antes mejor. Dirigir en montaje, bad business. Si tu aproximación a dirigir cine es, como no tengo claro qué voy a hacer, voy a cazar lo máximo que pueda en rodaje cada día, de diferentes tamaños de plano, coverage de cualquier tal, y ya con el montador que me va haciendo premontajes vengo y empiezo a opinar, good luck with that. No digo que no funcione, pero te puedes llevar sorpresas terribles. Esto, insisto, vuelvo al disclaimer que había dicho al principio. Nada de lo que estoy diciendo hace que acabes haciendo una mala película, necesariamente. Puedes no tener ni idea de lo que estás haciendo y que acabe una película que funcione porque el guión era bueno, porque el director de foto era bueno, porque los actores eran buenos, porque el montador te ha salvado el culo en 17.000 ocasiones y tú firmar como director. Lo que decía, ¿qué implica firmar una película? Sí, dirigir es lo que pone dirigido por. No sabemos hasta qué punto el director ha acabado haciendo lo que estás viendo. Pero yo estoy aquí para hablaros de que dirigir es algo, y esto es lo más incendiario que voy a decir en todo el día, es tan bestia para mí lo que es la disciplina de dirección que ya lo separo de hacer cine. O sea, me parece una cosa en sí misma, para que me entendáis. O sea, no creo que hacer cine no hace falta un director. Está demostrado, lo vemos en el 80% del contenido en plataformas digitales. Estás viendo cosas que no tienen forma, simplemente están salvadas, van para adelante y lo estás viendo y ok. Y luego hay cosas que reconoces, hostia, qué fuerte, qué huevos, han empezado con un plano aquí y estoy viendo un contraplano y luego la cámara no tira para atrás. No quiere decir que te guste, pero que identifiques que hay una voz, una intención, un trazo, unas ganas de hacer cosas. Vuelvo a decirlo, que hoy un director no es garantía de que el resultado acabe en buena peli. No estoy hablando de hacer buenas pelis, no me interesa hacer buenas pelis. Lo que quiero es que entendáis que tenéis que hacer que estén bien hechas, que tengan coherencia. Si no, problemas, muchos problemas. Dos tipos de dirección. Vamos a empezar a hablar también de esto. Pasiva y activa. Dirección pasiva. Conducción. Ya sabes, la gente que cuando habla, no, es que el director lo tiene todo claro, es el director de orquesta. Y digo, bueno, el director de orquesta, pues, hablo por conocimiento, lo que tiene que conocer es la partitura, como la palma de su mano. Tiene que conocer los límites de cada instrumento y lo que puede hacer o no respecto a lo que pone la partitura. Y tiene un margen de interpretación muy reducido. Volveremos a eso. Un guión de cine no es una partitura de música. Una partitura de música es un 100% de una obra. Solo falta la ejecución de los músicos. Y puedes decir que es un 90% si de repente ese 10% el director empieza a ponerse creativo, a saltarse las notas que ha puesto el compositor y hacer una ligera reinterpretación de dinámica, ritmo, intención, que bueno, es muy polémico porque a mí personalmente creo que solo me interesa ver, cuando veo a compositores que han dirigido sus propias obras, decir, bueno, como Leonard Bernstein, por ejemplo, digo, lo que puede decir otro director, que no deja, que es realmente, en inglés me gusta más la palabra, que es conductor, que es conducir la orquesta. Eso es como una cosa que no se puede comparar con componer y dirigir. En este caso, dirigir, perdonadme, en orquesta sería componer y conducir, es el equivalente a dirigir en cine, tal y como yo lo entiendo. Y solo conducir el rodaje, que es lo que el 80% lo hace el ayudante de dirección, para mí, si el director solo está como cubriendo así un poco las cosas y tal, me parece que es pues una pérdida de oportunidad. Por eso digo, si la dirección pasiva va por conducción, supervisión, que básicamente es opinar lo que se te presenta, es colaborar. Hablaremos de lo que significa colaborar con el director de foto, el diseño de producción y tal. Es que te presenten cosas sin tu feedback y que tú reacciones a lo que se te presenta y empezar a elegir ahí. Si dirigir fuera eso, a mí no me interesaría dirigir. No lo concibo la dirección como
que me presenten un buffet de cosas cocineros y yo decir, pues en mi menú va a ser esto, esto y esto. No me interesa. Y reaccionar a los problemas del día. Hay directores que son muy buenos con eso, pero claro, no puede ser todo reacción, tendrás que partir de un plan. Entonces, vamos a por eso. El mito de la improvisación y el síndrome del buffet libre. Esto es algo que a mí me toca la moral, especialmente. Lo de improvisar en el día, digo, a ver, la vida es imprevisible. Y el cine, por suerte o por desgracia, se inscribe en la vida. ¿Cómo se entiende fuera? Improvisar en la vida es, ¿qué vamos a hacer esta tarde? No tengo ni puta idea. Pues improvisaremos. Digo, sí, eso es improvisar. Pero en el cine tampoco me parece una buena opción. Durante el tiempo he pensado, no, pues bueno, es otra forma de verlo. No, es que hay pelis que no son todas igual de técnicas. No, es que hay pelis que se basan más en interpretación. Mi culete. Da igual que hagas una peli de Frank Cassavetes que yo Cassavetes he hecho Frank. Hacía películas con un presupuesto muy limitado que sabía que podía permitirse esa búsqueda y era un pacto que tenía él mismo no solo como director sino productor. Entonces ahí no digo nada. El tema es el director que hace esto con el dinero de otros. No es el caso de John Cassavetes, que se autoproducía y así le fue. Que de hecho en una etapa de su carrera hacía películas como actor que no le gustaban para coger dinero y hacer sus propias pelis. Lo que quiero decir con esto es que el lujo de reaccionar para mí no es un lujo, es una vergüenza. O sea, quiero decir que solo tu trabajo sea reacción. El argumento de nunca saber lo que va a pasar en el set. Digo, sí, precisamente por eso. Nunca, esto es una cosa que quiero que lo tatuéis y es terrorífico, pero es así. Yo soy una persona, como podéis ver, extrovertida y que aparentemente tiene mucha energía, espero, y que me dure. Lo bueno del cine es que es un pozo sin fondo. Es decir, nunca vas a estar sobrepreparado para dirigir. Jamás. Nunca. No se puede. Te caes de sueño, tienes que irte a dormir. Tú mismo, por muy autoindulgente o poco autoindulgente que seas, dices, déjalo, tío, ya lo has chequeado 3 veces, mira, que sea lo que Dios quiera. No puede más, ya no se puede. Entonces, lo de que use gente que como no sabes lo que va a pasar, ¿para qué vas a preparar algo? O sea, no hay nada que me ponga más negro. Me cabreo. Porque, insisto, reaccionar sobre un plan que ya tienes no tiene nada que ver con estar ahí viendo a todo el mundo mirándote diciendo, este tío qué hace, ¿vale? Lo que no puedes anticipar, la realidad como soporte sobre el que grabar. Carve, he puesto porque grabar me gusta en el sentido de lo bonito que tiene la realidad. Para mí es que es algo moldeable y manipulable y es el ilusionismo. O sea, cuando el cine tiene mucho de eso, ¿no? De conseguir que el público mire a un sitio y no mire a otro. Y es que la cámara literalmente, o sea, mover la cámara o que panee o que un plano esté enfocando a un sitio y no al resto del universo. Vuelvo a lo de interior, piso Susana, noches, está haciendo un té o anillos de Saturno. Es que es así de bestia el cine. Tú durante hablando de cine, 100 minutos como imagen, o sea, como pacto de duración, así una media, empiezas una película y es que el guión pone lo que pone y tú tienes que decir, ya, pero ¿dónde pongo la cámara? ¿Vale? A mí eso me parece que ese poder de invocación a todo un equipo de 200 personas que dices, dentro de 2 meses rodaremos la escena 1, después de 3 semanas de rodaje que habremos rodado tal, y quiero mantener esa idea que tuve el primer día que leí el guión, que es que quiero empezar con la bolsita de té entrando en una taza que es translúcida, que es transparente. Y que esa idea que apuntaste en su momento en el margen del guión, a veces pasan años, y acabas rodándola, y si no se te ha ocurrido algo mejor en el proceso y te sigue pareciendo esa idea original, tienes que ser fiel a eso, porque eso es dirigir. La vida tiene un montón de incertidumbre, pero sabemos que hay cosas que no. Se habla demasiado del cine de lo que no puedes prever, y no le puedes decir eso a un productor ejecutivo, a un ayudante de dirección, a la gente que tiene que estar metiendo Excels y haciendo la versión número 17 del plan de rodaje. Centrémonos en que si llueve sabes qué hacer en el cover set. Centrémonos en que no pasa nada. Tengo un plan B que esta escena me aguanta con un plano de los 2 de ellos en perfil.